Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la narrativa. Vamos a explorar cómo se construyen las historias que tanto nos apasionan y por qué algunas de ellas se quedan con nosotros para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias nos enganchan tanto? ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de leer un libro o que una película nos mantenga pegados a la pantalla? ¿Qué hace que una película sea inolvidable o un libro nos deje sin aliento? La respuesta a estas preguntas radica en la estructura narrativa, en la forma en que se cuenta una historia. La estructura narrativa es como el esqueleto de una historia. Es el marco sobre el cual se construyen los personajes, los eventos y los giros de la trama. Sin una estructura sólida, una historia puede desmoronarse fácilmente. Comencemos por el principio, la presentación. Esta es la fase donde se nos introduce a los personajes y al mundo en el que viven. Es como conocer a alguien por primera vez. Aquí es donde se establecen las bases de la historia. Es como conocer a los personajes y el mundo en el que viven. En esta etapa, se nos da una idea de quiénes son los protagonistas, cuáles son sus objetivos y qué tipo de mundo habitan. Aquí se establecen las bases de la historia, los protagonistas, los antagonistas y el conflicto principal. Sin un buen comienzo, es difícil que una historia capte nuestra atención. Luego viene el nudo, la parte donde la historia se complica. Es como entrar en un laberinto, lleno de desafíos y problemas que el protagonista debe enfrentar. Aquí es donde la trama se vuelve más interesante y compleja. Es como entrar en un laberinto, lleno de desafíos y problemas que el protagonista debe enfrentar. En esta fase, los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus miedos y debilidades. Aquí es donde la tensión aumenta y nos mantenemos al borde de nuestros asientos. Cada giro y vuelta de la trama nos mantiene enganchados, esperando ver cómo se resolverán los conflictos. El desarrollo es como el camino hacia el clímax. Es la fase donde los personajes crecen y evolucionan, enfrentándose a los desafíos y aprendiendo de sus experiencias. Aquí vemos cómo los personajes evolucionan, cómo se enfrentan a los desafíos y cómo aprenden de sus experiencias. Es una parte crucial de la historia, ya que nos permite conectar emocionalmente con los personajes. Es la parte donde la historia se enriquece y se profundiza. Las interacciones entre los personajes se vuelven más complejas y las emociones más intensas. El clímax es el punto culminante de la historia, el momento de mayor tensión y emoción. Es el enfrentamiento final, donde se decide el destino de los personajes y se resuelven los conflictos principales. Es cuando todas las piezas encajan y se resuelve el conflicto principal. Finalmente, tenemos el desenlace. Esta es la fase donde se atan los cabos sueltos y vemos las consecuencias de los eventos. Es la resolución de la historia, donde se atan los cabos sueltos y vemos las consecuencias de los eventos. Puede ser un final feliz, triste o abierto, pero siempre debe dejar una impresión duradera. Puede ser un final feliz, triste o abierto, pero siempre debe dejar una impresión duradera. Un buen desenlace nos deja reflexionando sobre la historia y sus personajes mucho después de que hayamos terminado de leer o ver la película. Como hemos visto, la estructura narrativa es fundamental para contar una buena historia. Cada fase tiene su propio propósito y contribuye al desarrollo general de la trama. Al entender estas fases, podemos apreciar mejor las películas, los libros y cualquier otra forma de narración. Nos permite ver más allá de la superficie y entender las técnicas que los escritores y cineastas utilizan para capturar nuestra atención. Y quién sabe, quizás hasta podamos crear nuestras propias historias. Con un buen entendimiento de la estructura narrativa, podemos empezar a construir nuestras propias tramas y personajes, y tal vez algún día, nuestras historias también dejarán una impresión duradera en otros.